Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Hoy 27 de septiembre del año 2022, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, de la Fundación Amaya y la comunidad cristiana. Mente, alma y cuerpo conectada con todos vosotros, seres amados, sus otros seres amados en círculos de confianza y en perspectiva de seguir creciendo, tejiendo vida eterna. Hoy que nos llega el día de la prueba, salir de sí mismo, la prueba del fuego, a transformar seres humanos, a transformar almas, a transformar comunidades. Y en eso el Evangelio de San Lucas nos convoca a pensar hoy, meditar hoy sobre todo, y actuar ante todo con la convicción en Jesús, mente, alma y cuerpo. Y a nuestro hermano Job, que veníamos conversando sobre ello, meditando en la palabra, en sus lamentaciones que ya empiezan a tocar su cuerpo, a tocar su mente y a tocar su espíritu. Otra prueba que nos provoca pensar hoy, meditar hoy y actuar. En el Salmo 87 también la palabra nos invita a meditar en algo muy hermoso. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Amén. Que sea la palabra entonces hoy en Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, territorio de paz, de perdón, amor y servicio. Es el alma. Y en donde habitemos sea también territorio de paz con todos nuestros seres amados. Y que la paz venga de Dios. Amén. En el capítulo 3 del profeta Job, tomamos el preludio a los amigos de Job van a visitarlo. Ahora bien, Job tenía 3 amigos, Elifaz de la región de Temán, Bildad de la región de Suad y Sofar de la región de Naamat. Al enterarse de esto, de todas las desgracias que le habían sucedido a Job, decidieron ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. A cierta distancia alcanzaron a ver a Job y como apenas podían reconocerlo, empezaron a gritar y llorar, y llenos de dolor, se rasgaron la ropa y lanzaron polvo al aire y sobre sus cabezas. Luego se sentaron en el suelo con él y durante 7 días y 7 noches estuvieron allí sin decir una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era muy grande. El debate de Job con sus 3 amigos, donde Job se queja de sus dolencias. Por fin Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. Malditas son la noche en que te concebiste. Maldito sea el día en que nací. Ojalá que el día hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Ojalá una sombra espesa lo hubiera oscurecido o una nube negra lo hubiera envuelto o un eclipse lo hubiera llenado de terror. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas y que aquel día no se hubiera contado entre los días del mes y del año. Ojalá hubiera sido una noche estéril en que faltaran los gritos de alegría. Ojalá
La hubieran maldecido los hechiceros que tienen poder sobre el Leviatán. Ojalá aquella mañana no hubiera brillado los luceros, ni hubieran llegado la luz tan esperada si se hubiera visto parpadear la aurora. Maldita sea aquella noche que me dejó nacer y no me ahorró ver tanta miseria, porque no habré muerto en el vientre de mi madre o en el momento mismo de nacer. Porque hubo rodillas que me recibieran y pechos que me alimentaran. Si yo hubiera muerto entonces, ahora estaría durmiendo tranquilo, descansando en paz con los reyes y ministros que se construyen grandes pirámides o con los gobernantes que llenan su palacio de oro y plata. ¿Por qué no me enterraron como a los abortos, como a los niños muertos antes de nacer? En la tumba tiene fin la agitación de los malvados y los cansados alcanzan su reposo. Allí encuentran paz los prisioneros y dejan de escuchar los gritos del capataz. Allí están grandes y pequeños por igual y el esclavo se ve libre de su amo. ¿Por qué deja Dios ver la luz al que sufre? ¿Por qué le da vida al que está lleno de amargura? Al que espera la muerte y no le llega, aunque la busque más que a un tesoro escondido, la alegría de ese hombre llega cuando por fin baja a la tumba. Dios lo hace caminar a ciegas, le cierra el paso por todos lados, los gemidos son mi alimento, mi bebida, las quejas de dolor, todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego, no encuentra paz sino inquietud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 87, en súplica al Señor nos unimos diciendo con todo el corazón, llegue hasta ti mi súplica, Señor. De la alabanza a la ciudad de Dios en el Salmo y Cántico de los hijos de Coré. Los cimientos de la ciudad de Dios están sobre los montes santos. El Señor ama las puertas de Sión más que a todas las casas de Jacob. Ciudad de Dios, qué cosa tan hermosa se dicen de ti. Entre los pueblos que me conocen puedo nombrar a Egipto y Babilonia, Filistea, Tiro y Etiopía. Todos estos nacieron en ti. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. De la ciudad de Sión dirán, este y aquel nacieron en ella, el Altísimo mismo la ha afirmado. El Señor escribe en el libro donde constan los nombres de los pueblos, este nació en ella, y los que cantan y los que habitan dicen, mi hogar está en ti. Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. En el viaje de Jesús a Jerusalén, cuando Jesús reprende a Santiago y a Juan. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y les reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, cuando se toma en gracia de Dios
una decisión de salir de sí mismo, ya debe haber existido un trabajo intenso, constante, ferviente en el ser interior. Seguir a Cristo, caminar con Cristo y ser Cristo mismo es muy distinto. Habiendo sido llamados por el mismo Jesús, invitados a habitar con Él y convencidos en su propia naturaleza humana de sus debilidades, de ser pecadores, de las condiciones o circunstancias en que vivían. Ya había una persuasión con la palabra de Dios, con su testimonio, sus obras y sus manifestaciones, para que creyéramos en Él, camináramos con Él y afrontáramos la vida con Él, haciendo una extensión a nuestros días hoy. Pero en el momento, estando allí los Boanerges, los hijos del trueno, los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, que los muestra allí el evangelista Lucas como los más fervientes, los más fogosos, los más, entre comillas, ambiciosos de ser como los son todos los hombres, todos los seres humanos, todas las criaturas del mundo, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío y en el pueblo cristiano, aún siendo llamados a caminar con Cristo. Pensar en acabar afuera, destrucción, casi como Job, enseguida lo miramos, maldición, son de las características propias del ser humano que no lleva a Dios en su alma, que no comulga con Dios, que no pareciera haberse bautizado con Cristo, que no pareciera estar fielmente conectado con esa misión de Cristo, que poco a poco se iba descubriendo y que no pareciera estar dispuesto a llevar su cruz, como eso implica. Para Jesús era muy claro en su visión, su conexión plena con Abba, en oración, en meditación, en ayuno y acción, de saber qué quiere, cómo hacerlo y el para qué hacerlo. El para qué es muy claro, dar gloria a Dios, al Padre. El cómo hacerlo, siendo testimonio de vida eterna en la verdad, como Salvador. Esa es su misión. Y el qué, sabía que iba a entregarse, a cerrar ese ciclo. Ya la anunciación de su muerte. Luego de haber vivido su pasión interna, 33 años, trabajando para desarrollar ese plan. Y en el tiempo de compartir con los hermanos, apóstoles, discípulos, seguidores, habiendo hecho ya un camino de formación con estos seres. Y viene la prueba, que han entendido, que han comprendido y que realmente han trascendido de esa experiencia de vida mística, litúrgica, sacerdotal, porque con Jesús, maestro, profeta y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, todo lo han tenido. Y a ver ya qué vamos a hacer juntos como comunidad a transformar a otros. Y el paso
por Samaria, pueblo de paganos, no creyentes y enemigos de los judíos, que identifican a Jesús siendo judío, que va paso a Jerusalén, la Jerusalén antigua de Judía, donde se rendían holocaustos a Dios, donde se rendían pagamentos al Imperio Romano, a las huestes religiosas y al poder pagano. Y sabiendo que va de paso, pues no es bien recibido. ¿Cuál es la reacción que tomaría cada uno de nosotros frente a algo que se considera adverso, distinto o contrario a la expectativa? Seguro que ya iban en el plan. Vamos a tal pueblo, nos vamos de paseo, pero a trabajar. Cojan lo necesario, que es estar preparados interiormente, que es lo mínimo de cosas, y que es la palabra para hacer evangelización. Y entonces aparece una figura allí en el espíritu de estos dos hombres maravillosos que como testimonio en la maestría de nuestro Señor Jesús, los toma como referencia para decir: el fuego no es para destrucción, sino para construcción, para transformación. Porque de querer Dios buscar destruir su propia humanidad, la propia creación, destruir la vida, no hubiera venido, no hubiera empeñado todo su esfuerzo y no hubiera enviado Dios a su Hijo amado para ser sacrificado en expiación de nuestros pecados. Amén. De nuestra no recordar, de nuestro no dar en el blanco y de nuestro no asumir la falta, comprometernos en hacer la transformación y en avanzar en que a futuro no vuelva a ocurrir. Firmes. Eso es lo que quiere enseñar en su palabra Dios con el evangelista San Lucas. El fuego como la misma palabra, la acción creadora y ese poder transformador que tiene en cada alma. Todos, todos, todos. Sean o no que estén de acuerdo, sean o no que crean, sean o no que consideren en su propia decisión personal, Dios respeta esa libertad de sentir, de pensar, de actuar, de tomar la decisión. Eso sí le da todos los elementos, todos los caminos. El pasado y se lo sana, lo restaura Jesucristo. El presente tiene el Espíritu Santo. Ahí están las fuerzas necesarias, la energía necesaria, los espíritus necesarios para hacer la transformación. Y hacia adelante tienen el Padre Creador, que es providencia. ¿Qué más se necesita? Contrario a ese escenario, que ya sufriendo las lamentaciones propias en nuestro hermano Job, ayer se mencionaba ya el patán, Satán, el Satanás, ya le había tocado sus bienes de afuera, bienes materiales, bienes perecederos, bienes corruptibles por su propia naturaleza. Y eso causa dolor, desprenderse de algo que ya ha causado apegos y muchos desasosiegos en cuidar ello y en elaborarse prejuicios de qué pasaría si me quitan esto, si se llevan esto, si se pierde esto. O tener ya tantas que la tranquilidad se la da en sí mismo y decir: no, tengo tanto que no me haría ningún resquemor. Que es esa otra actitud. Pero también está la otra actitud de
querer acaparar más y ambicionar más. Y desprovisto de la afuera, de lo superficial, de ese tener, preocupado ya en una segunda instancia por una aflicción que le causa el patán, no es Dios. Él permite que sucedan las cosas para crecer, para tener el aprendizaje y para poder servir. Perdón, amor y servicio. Paz. Recibir en paz lo que venga de Dios. Dejarlo ir con la misma paz y saber que a otros llegan con mucha más paz todavía, porque está circulando. El Espíritu de Dios va pasando, va transformando, va sanando, va liberando y va transformando a cada ser. Y al tocar el corpus, el cuerpo, es empezar ya las aflicciones internas, por el autocompadecimiento, por la lástima en sí mismo, por la consideración de sí mismo. Bonito de sus amigos, 7 días, 7 noches en silencio. Qué mejor compañía que eso. No levantarle el ego, no levantarle ira, ni levantarle espíritus de revancha, ni nada. Acompañarlo. Qué bueno poder ser eso. Verdaderos amigos, fieles, leales a Dios. Ahí también se están probando los amigos verdaderamente. Y la familia. Que siendo familia, ahí no se mencionan. Más adelante se podrá ver, pierde su familia. Pero ¿dónde estaban allí? Todavía no se sabe. Quizá víctimas de la tragedia. Aunque el compromiso que hizo el patán era no tocar la familia. ¿Le creerías? A la serpiente, al falso maestro, al falso profeta, al falso sacerdote, que no le tocará lo más íntimo, lo más sagrado, lo más consagrado a Dios. Y sin embargo, son tantas las pruebas que le pone el Satán. Por eso lo llama Gabriel Jaime, el padre ignaciano ayer en las completas, Pérez. Ese Satán del lenguaje hebreo es adversario, opositor. Pues eso es lo que encontramos en la vida, adversidades, oposiciones, contrariedades a mi ego, a mi apego, a lo que me causa desasosiego. Y antes que fortalecerme en Dios, termino aliándome con el Satán, que me promete ayudarme a salir del mismo problema en que me metió. Nada parecido a la realidad. En lo público, en lo privado, que llaman, en el gobierno, en la empresa, en la misma familia, que crean división. Ponen en conflicto y luego la solución es material, superficial y completamente unilateral, pensando en usted. Nadie más. El egoísmo, los falsos ídolos, la idolatría, lo que más aborrece Dios. Entonces se ven los dos escenarios. Cómo ese que era anterior del Antiguo Testamento, ahora ya caminando en el Nuevo Testamento, querer volver a lo mismo de nuestros hermanos apóstoles. Les falta mucho trabajo, según ese momento ahí, de hacer lo que es la voluntad del Padre. Caminar con Jesús y verdaderamente conocerlo, comprenderlo y trascender. Pero es un proceso. Tendrán su oportunidad más adelante. Seguiremos compartiendo,
sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido.